Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a analizar, digamos, uno de los argumentos que utiliza Einstein, ¿cierto? Para, digamos, mantener en pie su teoría de la relatividad y quiero que lo cuestionemos juntos. La idea es analizar en este video ese argumento que utiliza Einstein. ¿Por qué? Porque lo que quiero que entendamos es que lo que Einstein nos va a dar es una verdad a medias, es una explicación a medias, ¿cierto? Entonces vamos a entender por qué es una verdad a medias, ¿cierto? No estamos diciendo que lo que nos va a decir no sirve, sino que es a medias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Einstein nos pregunta lo siguiente. Si fuera la fuerza de gravedad lo que mantiene en órbita los planetas, o sea, como decía Newton, ¿qué es lo que viene a decir Einstein? Hoy vamos a analizar eso, ¿cierto? Hoy lo vamos a analizar. No se me preocupe, no te me preocupes, no te me aceleres, paciencia, tenemos tiempo, sin problema, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Él dice, imaginemos el sol, podemos imaginar el sol, ¿cierto? El sol. Entonces, digamos que el sol genera, digamos, una deformación en el espacio y eso afecta a los planetas alrededor. Entonces, digamos que esa afectación que está haciendo el sol en el espacio, ¿cierto? Hace ¿qué es lo que genera esto? ¿Cierto? Pues, con la manera en la que se desenvuelve incluso el Sol allí. Entonces, ¿qué es lo que genera esto? Que los diferentes planetas terminen orbitando, digamos, al Sol. Esa deformación impacta también a los diferentes planetas. Pero entonces, lo que Einstein nos dice es, si fuera fuerza de la gravedad, si fuera ese impacto, si fuera esa fuerza de la gravedad, lo que mantiene en órbita los planetas, si eso fuera así, Einstein lo que propone es, imaginemos que el Sol desaparece. ¿Qué pasaría si el Sol desaparece, si el Sol deja de estar ahí? ¿Cierto? Imaginemos que el Sol ya lo quitamos al Sol, ¿cierto? Hacemos que no esté. Entonces, ¿qué es lo que dice Einstein? Que en esa situación en la que no está ya el Sol, los planetas van a seguir orbitando, pero ¿cómo van a seguir orbitando si ya no está el Sol? Pero eso es lo que pasa, dice Einstein. Siguen orbitando y toman un tiempo hasta que digamos que se dispersen, ¿cierto? Hasta que ya esa deformación empiece a retornar, ¿cierto? Por lo que ocurre ahí, digamos, con los elementos mismos del universo, no de manera mágica, ¿cierto? Entonces el espacio deformado empieza a recobrar su forma, ¿cierto? En cierto sentido. Y entonces eso, digamos que va a afectar esas órbitas, ¿cierto? Pero no va a ser algo que ocurra inmediatamente. O sea, Einstein lo que quiere hacer ver es que si fuera esa fuerza de la gravedad lo que mantiene en órbita los planetas, inmediatamente que desaparece el Sol, los planetas dejarían de seguir orbitando. Pero no sucede así, no es eso lo que pasa, sino que eso va a tardar cierto tiempo para que se aprecien los efectos de que ya no esté el Sol allí impactando, digamos, ese espacio con sus respectivas implicaciones. Esto va a generar ciertas ondas gravitacionales ya sabidas, o sea, descubiertas por ese mismo Einstein, pero digámoslo, acá no estamos negando ese tipo de información extra como las ondas. Estamos aclarando cómo Einstein hace una salida de ese pensamiento newtoniano porque ya digamos que eso no ocurriría inmediatamente, ¿cierto? Seguiría habiendo orbitación, pero ¿cómo es que seguiría habiendo orbitación de planetas? Pues si ya no estaría el Sol, ¿cierto? Entonces dice Einstein, no tiene sentido eso que se haya venido aplaudiendo
algo que los análisis o que la realidad misma está mostrando que no pasa así, porque va a seguir habiendo cierta orbitación hasta cierto punto, hasta que se vayan apreciando los efectos y ya los planetas se dispersen, ¿cierto? Porque ya no está el Sol ahí generando ese impacto. Pero entonces, ¿qué es lo que hizo toda la gente? Empezó a aplaudir, ¡wow! ¡Wow! Empezaron a elogiar, ¡uy, excelente! Es verdad, qué brillante Einstein, ¡wow! El genio, la rompió, demasiado genial, colosal, un titán, un jefe, un big boss, ¡wow! Excelente, eso es verdad, no pasaría inmediatamente, ¡wow! ¿Qué pasa con este tipo de explicación? Entonces, la gente se aturde aplaudiendo, pero mochó, cortó el cuestionamiento. ¿Por qué? Porque, digamos, eso es verdad, pero es una verdad a medias. Eso es lo que quiero que entendamos. ¿Por qué es una verdad a medias? Porque, ¿qué es lo que vamos a decir acá? No podemos negar la obviedad de lo que en cierto sentido nos había dicho Einstein. En cierto sentido, digo, en cierto sentido nos estaba diciendo ya Einstein en relación a Newton. Ahí hay algo que se perdió y es el Sol generó unos efectos sobre el tejido del espacio. Generó ciertos efectos. Dejó de estar el Sol, ¿cierto? Eso es el ejemplo. Deja de estar el Sol, pero estuvo el Sol. El Sol fue causa, fue responsable de esa deformación. No es que el espacio se deformó solo, no es que el espacio, esa parte del espacio afectada llegó y dijo, ay, yo me quiero afectar, yo me quiero deformar, ve, se me dio la gana hoy de deformarme, ¿cierto? ¿Por qué no me voy a deformar y por qué no me voy a volver a formar? No, ahí hay una causante y fue ese Sol. Entonces, si dejó de estar el Sol, obviamente pues va a quedar esa deformación y eso va, ¿cierto? Ya la física misma dice que eso se va a volver a restaurar. Eso no se va a quedar simplemente así deformado. ¿A qué es a lo que estamos yendo acá? Dice, fue de entrada algo causado por el Sol. O sea, hubo una fuerza indirecta, digamos, generada por el Sol sobre el espacio. Y hay una causa innegable. Estaba el Sol. El Sol impactó ese espacio. Fue de entrada algo causado por el Sol, aunque no esté ya, ¿cierto? Porque es lo que hemos visto, aunque no esté ya, su obvio impacto dejó rastro o evidencia o afectación innegable. Hubo una afectación, quedó una afectación innegable y el espacio pues luego se está recuperando. Asociada, una afectación asociada causal con sus efectos asociados como fuerza indirecta, digamos, de gravedad. Había una fuerza indirecta de gravedad causada por esa masa colosal del Sol respecto a ese espacio afectado que terminó generando esa curvatura, esa deformación del espacio asociada respecto a la cual eso desencadenó, digamos, la orbitación, o la orbitación ya está asociada a esa curvatura, a esa deformación, pero esa curvatura o deformación viene ligada, viene atravesada, viene causada por ese Sol que había estado allí. No se puede eliminar el efecto obvio de fuerza, de gravedad, es de esa fuerza indirecta, sobre el tejido espacial que tuvo sobre el espacio. O sea que en cierto sentido descartar sin más la visión, ese aspecto de la visión newtoniana que hemos aclarado acá ya, pero como fuerza indirecta y que ya estaba en la misma explicación de Einstein, pero que Einstein cuenta a medias para simplemente ser aplaudido y aturdir a los demás.
es lo que estamos intentando rescatar aquí. Hay una obviedad. En lo que ha dicho Einstein hay una obviedad que se perdió, una obviedad que el mismo Einstein omitió, una obviedad crítica. Eso es una advertencia de que en esa explicación hay una, se contó por parte de Einstein una verdad a medias, y eso hace que no se cuestionen las personas. Este tipo de enfoques de Einstein hacen que las personas no se cuestionen el problema de la relatividad, pero sí existió. Entonces, fue de entrada algo causado, ¿por qué? Por el Sol, aunque no esté. Su obvio impacto dejó rastro o evidencia o afectación asociada causal con sus efectos asociados como fuerza indirecta. Recordemos que acá hacemos esa aclaración. No podemos ver en estos momentos, en la actualidad, no podemos ver literalmente, digamos, fuerza directa entre el Sol y el tejido del espacio, esa relación entre el Sol y el tejido del espacio. Entonces, pero sí hay fuerza indirecta, el Sol impacta como fuerza indirecta respecto al tejido del espacio, ¿cierto? Ahí hay una fuerza indirecta de gravedad, fuerza indirecta de gravedad sobre el espacio. Y aunque el Sol ya no esté, esa deformación, ¿qué la causó? El Sol que allí estaba. ¿Cierto? No vamos a decir qué causó la deformación. Ay, pues mágicamente se causó la deformación, mágicamente. No, no podemos decir eso. No podemos decir simplemente que es deformación. Ese es el tipo de enfoques que se genera problemáticos con la relatividad sin más, sin cuestionarla. No podemos decir solo deformación, solo curvatura, porque esa curvatura en el caso del Sol viene ligada al Sol. Sus efectos, aunque ya no esté, viene relacionada. No se curvó solo. Las órbitas no se dieron solas, sin más, sin ningún sentido. Ahí hay una coherencia en relación al Sol, aunque ya no esté, porque el Sol fue el que deformó, ¿cierto? Ya no está el Sol, pero lo deformó, ¿cierto? El Sol estuvo ahí en su momento, tuvo un impacto sobre la realidad. Hay una causa de esas órbitas inicial que fue la del Sol, asociada a esa curvatura. Entonces no lo podemos descartar sin más, no podemos decir que ahí no aplicó ninguna fuerza indirecta o que eso nada tiene que ver. Entonces, ¿qué más podemos ver? Digamos, o afectación asociada causal con sus efectos asociados como fuerza indirecta respecto al tejido concreto del espacio que se vio y que se ve afectado. ¿A qué es a lo que vamos? A que no mochemos las explicaciones, me disculpo por el brillo de la luz acá, a que no mochemos las explicaciones, no mochen el análisis, no lo dejen, no se dejen cortar el análisis por la mitad, por decirlo así, y quedarse aplaudiendo y quedarse aturdidos, sino que analicen detenidamente el caso que les estamos diciendo. Einstein está rechazando por completo en todo sentido ese tipo de fuerzas, fuerzas de la gravedad, para hablar de aquello que mantiene en órbita los planetas, ¿cierto? Es como un intento de, como si toda esa física anterior no sirviera en el caso de Einstein, como si Newton no tuviera, digamos, aquí algo que aportar, porque dice Einstein, si fuera esa fuerza de la gravedad, y que acá estamos diciendo que sería indirecta, ¿cierto? Esa sería una parte de la actualización que estamos haciendo en el canal, es que es fuerza indirecta. Einstein lo que está diciendo es que si fuera fuerza ahí, algún tipo de fuerza, lo que mantiene en órbita, dice Einstein, si desapareciera el Sol, veríamos que sigue habiendo órbitas hasta cierto momento. Y como siguen habiendo órbitas, no tiene entonces sentido, dice Einstein, hablar de que hay un asunto de fuerzas de gravedad.
ningún tipo de fuerzas hay ahí. Pero estamos viendo es el problema de reducir, de mochar eso. Porque ¿qué es lo que le estamos diciendo a Einstein? Einstein o a cualquier fanático de la relatividad que sea mal fanático de los asuntos de la relatividad o que quiera reducir el problema a la mitad, que quiera cortarlo. El Sol estuvo ahí, causó un impacto sobre el espacio. Hubo deformación, el Sol impactó, generó una fuerza indirecta, ¿cierto? Como fuerza indirecta sobre el espacio, ¿cierto? En ese actuar como fuerza indirecta sobre el espacio, eso desencadena ¿cierto? Desencadena esa deformación asociada que le da forma a esas órbitas. Y entonces si se retira el Sol, eso va a generar ciertos efectos, ¿cierto? Esas órbitas se van a ir perdiendo, pero el Sol estuvo ahí, el Sol generó algo. Ahí hay que saber construir toda la argumentación. No se me dejen aturdir por empezar a idolatrar físicos, por empezar a idolatrar a personas. No se dejen seducir para que se pierdan del análisis. No se dejen seducir por aplaudir a otros y ya. Analicemos. Detengámonos a analizar, por decirlo así. Sé que el tiempo no se puede parar, pero digamos, ustedes me entienden en qué sentido digo detengámonos, y es en el sentido de démonos un momento para analizar que esa explicación de Einstein está mocha. Y es verdad, o sea, hay verdad en la explicación. Quiero insistir en esto, no estamos negando que no hubo verdad. Hay verdad, pero es una verdad mocha, es una verdad a medias, hay una verdad incompleta, porque sí hay fuerza de gravedad allí implicada, ¿cierto? En esa relación con las órbitas o hasta qué punto se van a llegar a dar las órbitas. Es por completo, o sea, es completamente errado quitar simplemente de la ecuación el Sol y creer que es como si la deformación se le hubiera dado la gana simplemente de existir. Es como si la causa obvia del Sol y su impacto sobre ese espacio, es como si esa causa obvia la estuviéramos negando. No podemos negar esa causa obvia, esa fuerza indirecta de la gravedad que está generando el Sol y su impacto con respecto al espacio y a los demás planetas. Insisto, no quiero que se me hagan los sordos y ciegos porque el Sol literalmente impacta el tejido del espacio. Impacta, impactó, así desaparezca, impactó el tejido del espacio, lo afectó. Eso es una afectación innegable, ¿cierto? Así las órbitas se tarden cierto tiempo en ya no estar, porque ya no va a estar el Sol, porque ya no va a haber esa deformación. Así se tarden los planetas en perder sus órbitas. ¿Por qué han perdido sus órbitas? No simplemente porque ya no hay deformación o por su relación con esa explicación de las ondas gravitacionales que se generarían a falta del Sol allí y el espacio volviéndose a intentar formar hasta donde puede. No solo por eso, sino porque no está el Sol. Eso es lo que hay que decir. No está el Sol. No hay fuerza indirecta de la gravedad que atraiga, no hay fuerza indirecta, no está el Sol. No solamente, o sea, quiero que entiendas, no solamente se trata de un tema de deformación. O sea, Einstein lo que quiere es como, ay, no piensen en fuerza, no piensen en fuerza, ni siquiera tal vez fuerza indirecta. Eso que están diciendo en el canal, no piensen en fuerza indirecta de la gravedad ni el impacto del Sol, ¿cierto? Solamente apláudanme a mí, dirá Einstein, ¿cierto? Pues por exagerar.
Solamente apláudanme a mí, no piensen en fuerza indirecta, no piensen en afectación que está generando el Sol. Pero es que si la hay, y si la hubo, si quedó efectos de esa fuerza indirecta que generó el Sol. No se puede ignorar eso, no se puede ignorar. Porque si fuera muy, por ejemplo, si fuera muy potente el Sol con respecto a su masa, si su masa fuera más colosal, la órbita se mantendría más tiempo. Si fuera menor, la órbita se mantendría, o sea, perdón, corrijo. Si la masa fuera mayor del Sol, yo creo que lo dije bien, si la masa fuera mayor, las órbitas se llegarían a mantener más tiempo en caso de, desaparecer el Sol. Si fuera menor, esa orbitación se demoraría menos y se quitaría pues más rápido. Incluso si fuera mucho menor, tal vez ni siquiera ese impacto mismo, al ser tan menor del Sol existiendo, pues no generaría ni siquiera que los planetas, digamos, lo orbiten. Si fuera muy, muy menor, no habría de entrada orbitación. Entonces, ¿a qué es a lo que voy? No ignoren, no ignoren su relación con la fuerza, con esa fuerza indirecta. No intenten, no intenten subestimar análisis, análisis que ha hecho Newton, aportes newtonianos, hay que tener cuidado, porque no estamos diciendo acá que Newton sea válido en todos los sentidos, ni tampoco estamos diciendo acá que Einstein no sirva, no estamos diciendo que Newton y Einstein no sirvan, sino que no subestimen ni endiosen a los autores, porque acá estamos viendo que es como si Newton volviera a aparecer en cierto sentido y nos estuviera diciendo, ojo, ojo con ese descarte, ojo con esa verdad a medias que está haciendo Einstein. Einstein nos ha dado una explicación, pero es una explicación a medias, válida, excelente, pero a medias. Y acá lo que estamos diciendo es aclarando y haciendo ver que hay una fuerza, esa fuerza de gravedad es indirecta, ¿sí? Es indirecta, no es directa, es indirecta porque es el Sol con respecto al espacio, es una afectación del Sol con respecto al espacio, pero hay fuerza indirecta de atracción gravitacional. Entonces tengan cuidado de pretender negar a Newton tan tranquilamente, sino que hay que ver los alcances, alcances y limitaciones. Recordemos que incluso yo en el canal con esta teoría me he sabido mover muy bien, les he hecho un video de los alcances y limitaciones que tiene esta teoría. ¿Por qué? Porque yo soy coherente y yo sé hasta dónde soy capaz de llegar con la información y no me pongo a inventar. Entonces esas personas que llegan tan convencidas de creer, ay, es que Newton no sirve, es que Newton es basura, ojo, ojo con esos descartes tan a la ligera, porque acá estamos viendo que hay cosas que sí estamos rescatando de Newton. Y ojo con creer que estamos acá descartando a Einstein porque no lo estamos haciendo, sino que hay cosas que nos sirven y hay otras cosas que son problemáticas, hay cosas que hay que completar, ¿cierto? Ojo, la idea es no subestimen los aportes que hacen las demás personas en el terreno de la física, de la filosofía, de las humanidades y demás áreas del conocimiento, ni tampoco endiosen a la gente. Tienen que aprender a analizar qué es lo que me están diciendo y qué es lo que me sirve. Entonces, frente a la explicación que da Einstein para negar la fuerza de la gravedad que estamos diciendo acá funciona de forma indirecta, para negarla totalmente o radicalmente como lo hizo Einstein, eso no se sostiene, es una verdad mocha, es una verdad media, es una verdad incompleta, porque el impacto del Sol, el Sol genera un impacto, una afectación sobre el tejido del espacio. No se puede descartar sin más, no se puede hablar simplemente de curvaturas, no se puede hablar simplemente de deformaciones, porque hay una causa asociada allí, ¿cierto? Que en este caso lo que hemos estado analizando es el Sol. El Sol es esa causa. En este análisis que estamos de acá, el Sol es una causa innegable asociada. Ya vimos que si fuera mayor su masa,
aunque no existiera el Sol, aunque fuera un gran Sol y no existiera, la órbita se demoraría más. Se demorarían más las órbitas manteniéndose, pues por decirlo así, manteniéndose existentes como órbitas, y tardarían más en deshacerse, pues como en dejar de ser órbitas, porque ya no estaría el gran Sol. Pero a lo que vamos es que ese efecto con respecto a la curvatura, con respecto a la deformación, tiene que ver, está ligado, está vinculado a esa fuerza indirecta de atracción gravitacional que ha generado el Sol. No se puede simplemente hablar de meras deformaciones solas y negar este tipo de fuerzas obvias. Es como si se estuviera negando al Sol. Es como si se estuviera negando que el Sol estaba allí y que el Sol estuvo allí y su impacto y su relación con la realidad. No podemos caer en mochar el discurso para ir simplemente a felicitar a otros autores porque dijeron algo cierto hasta cierto punto, y entonces ya nos quedamos ahí y no nos hacemos cuestionamientos. Este video hace un cuestionamiento crítico, ¿cierto? Recordemos que yo tengo el video E6, el video E6 se asocia, digamos, en los videos que tengo numerados, se asocia a lo que estamos analizando también acá, pero los demás videos también se ligan a estos asuntos. La idea entonces es que si le has prestado atención, o si no, te invito a que vuelvas a ver el video, que mires que acá no dijimos, no, Einstein no sirve, en ningún momento hemos dicho eso, no, Einstein no sirve, en ningún momento. No hemos, eso no es lo que estamos enseñando en el canal, conversando contigo, no estamos diciendo eso. No estamos diciendo Newton no sirve para nada, Newton no sirve, hay que botar todo. Tampoco estamos diciendo eso, sino hay que saber utilizar la información, ¿cierto? Los autores que nos están diciendo que sirve, que no sirve, que nos aportan, ¿cierto? Esas relaciones estamos diciendo acá. Entonces lo que quiero que se vayan, lo que quiero que te vayas pensando es la manera en la que Einstein, que problematices con respecto a este video, es que la manera en la que Einstein intentó descartar sin más la fuerza indirecta de la gravedad en el caso del Sol con respecto a las órbitas, la manera en la que Einstein intentó descartar esa fuerza indirecta de la gravedad es una explicación a medias, mocha, a medias, incompleta, porque ignoró prácticamente al mismo Sol, ignoró prácticamente sus efectos y se quedó simplemente hablando de curvaturas y deformaciones y ya, ¿cierto? Se quedó en el canal. ¿En el canal que hicimos? Claro, en el canal imaginamos que no había un Sol y eso se lo aceptamos a Einstein, claro, le aceptamos. Pero no podemos, en el canal no podemos ser ingenuos y negar que el Sol generó un impacto, que hubo una fuerza indirecta de la gravedad, literalmente el Sol allí con su masa, que afectó, que generó, que causó deformación asociada, ¿cierto? Entonces hay que saber vincular teóricamente los conceptos. No podemos caer en la ingenuidad de empezar a hablar, no, hay deformaciones, hay curvaturas, y es como si el Sol no hubiera existido, como si el Sol no tuviera nada que ver con lo que está pasando, con lo que pasó luego con las órbitas o lo que pasaría luego con las órbitas. Es como si el impacto del Sol no tuviera ningún tipo de relevancia, no tuviera ningún tipo de implicación lógica. Es como si caprichosamente se hubiera adecuado la respuesta para ignorar por completo eso. No, no caigan en eso. Es importante que se analice el contenido de este video. Los invito a que sean realistas, ¿cierto? Claro, hay curvaturas, hay deformaciones, hay órbitas, ¿cierto? Hay ondas gravitacionales, hay planetas. Miren que nada de eso estamos negándolo acá. No estamos negando nada de eso, ¿cierto? No es una conspiración estos análisis, no estamos negando eso. ¿Qué estamos viendo? Que hubo una fuerza indirecta de atracción gravitacional ahí, hubo un impacto. No nieguen eso. Estuvo el Sol, estuvo el Sol. Entonces, ¿cuál es la relación que tuvo ahí el Sol? ¿Cierto? Generó unos efectos tardíos, que ya cuando no estaba el Sol, se fueron tardando para que los planetas dejaran de orbitar,
pero estuvo el Sol, impactó. O sea, no subestimen el canal en inteligencia, pero tampoco nos endiosen, ¿cierto? Solo diría eso para finalizar. Entonces, cuestiona cuál fue esa explicación que dio Einstein, cuestiona por qué es a medias, ¿cierto? Cuestiona, hombre, uno dice, wow, Einstein, semejante reconocimiento teórico captaste allí. Claro, es verdad, ¿cierto? Es verdad, porque inmediatamente los planetas no dejan de orbitar si no está el Sol, inmediatamente no dejan de orbitar. Pero eso no significa que vamos a negar que ya esa orbitación ha estado atravesada por ese impacto precisamente del Sol, porque hubo una fuerza indirecta de la gravedad aplicando allí respecto a ese espacio deformado, a ese espacio concreto que estamos analizando acá. Sí hubo un impacto, no lo podemos negar, y que incluso va a determinar hasta qué punto van a tardar esas órbitas en mantenerse allí, si va a ser mayor o menor, o sea que esa curvatura está asociada ya a ese mismo impacto con el Sol, aunque no esté, ¿cierto? Aquí hay una asociación, hay una relación, ¿cierto? Hay que poner el panorama completo del análisis, hay que ver todo es como lo que hicimos en este video, fue contar toda la historia, o sea, por decirlo así, ¿cierto? Como parte de la historia que no había sido dicha, parte de la historia importante que no había sido dicha, la contamos acá, ¿cierto? Es decir, es como que ustedes le prestaron un oído a escuchar a Einstein, ahora presten el otro oído para entender la otra parte de la historia que no se les había contado, pero que existe y es completamente razonable lo que hemos dicho acá. Hagan sus apuntes, escriban si tienen un cuaderno, hagan como un apunte de lo que hicimos acá, cuál fue el tema que abordamos, o en su computador, escríbanlo, cuál fue el tema que se abordó acá, yo les pido disculpas por la luz de atrás, eh, escríbanlo, de verdad, analicen la argumentación, analícenla, no simplemente digamos, ay, vi un video y ya. No, hagan como su carpeta, ¿cierto? En su computador y póngale como un título y hagan sus opiniones, sus críticas, ¿cierto? Mantengan ese análisis allí para que luego si piensan algo en relación puedan elaborar algo más o puedan ver si están de acuerdo con el paso del tiempo o sus análisis han mejorado o no. La idea es que entiendan que el canal se trata de que ustedes entiendan el contenido, no es un engaño, no, la idea no es venirlos a molestar acá, sino que analicemos qué es lo que ha pasado y por qué si hay un problema en la teoría de la relatividad y que vean cómo la física y cómo la filosofía resguardan un vínculo, resguardan una relación, que la filosofía no es basura, la filosofía no es basura, que ni la física es superior, ni es un dios, ni nada. O sea que la idea es hagamos crítica, ¿cierto? Como que aprendamos, disfrutemos y empecemos a hacer unos juicios más elaborados, démosle forma y nada, seamos críticos, siempre hago ese llamado, no se crean simplemente lo que estamos diciendo acá, pero sean críticos con lo que estamos diciendo porque hemos dado unos argumentos bastante sólidos, interesantes y aportantes para entender el problema de la relatividad respecto a esta explicación que dio Einstein a medias o mocha, que solo contó una parte de la verdad. Entonces la idea es que tú captes en qué sentido fue una verdad a medias, ¿cierto? Y al entender eso, pues tú puedas cuestionar, ¿cierto? Como que ya entendí la parte que contó Einstein, veamos la parte que se dijo en el canal y que tú hagas como la relación entre esas dos situaciones y que tú puedas juzgar el panorama completo, que hagas tus elaboraciones con el panorama completo, ¿cierto? Pero hazlo, o sea, hazlo, atrévete a saber, sapere aude, haz la reflexión, haz el análisis, escribe, dale su momento, medita el asunto, ¿cierto? Y nada, un abrazo y chao, chao.